transmisión en vivo. Hemos deportado en los últimos 6 meses más de 180,000 haitianos en condición irregular. Dirección General de Migración. Y con esto es tiempo de Khalil Michel sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Señoras, señores, hoy voy a hablar de política. Y hablaré de política porque el manejo de la crisis perceptual de Friusa me indica una vez más que en el PRM Yayo San Lobatón será el candidato presidencial. ¿Y por qué lo digo en esta condición, en el análisis objetivo del quehacer político del diario Vivir Dominicano? Porque hemos visto que la crisis de Friusa ha venido en virtud del manejo que tuvieron las autoridades con el tema de disipar el molote que se armó por transgredir los límites establecidos para la marcha patriótica en sentido general. Pero hay una situación que es la crisis versus la realidad. ¿Y cuál es esto? Bueno, que como decía Pablo Iglesias, la política es una guerra de relatos. El que tenga el mejor relato ganará la guerra. ¿Y cuál es la situación? Que en verdad es una crisis de relatos de percepción, porque en efecto, la realidad, el gobierno, aunque no estoy de acuerdo con el manejo policial, tenía que evitar una desgracia en esa marcha en sentido general. Y si vamos a verlo por la arista que políticamente se quiere tomar, se quiere decir que este gobierno es donde menos se ha hecho, donde se han vulnerado los derechos de la soberanía, donde el país se ha perdido. Y eso es mentira, porque el gobierno que más ha hecho para regularizar y manejar adecuadamente la crisis migratoria haitiana es el gobierno de Luis Abinader. Es el gobierno en el que se ha construido un muro. Es el gobierno que más ha clamado en el espectro internacional por la ayuda para Haití. Es el gobierno en donde se ha invertido en el agro para la tecnificación y evitar el tema de la masificación de mano de obra haitiana. Pero además, este gobierno es el que ha puesto sobre el tapete lo que es el tema de la necesidad de solución. Y sin averiguar mucho, es el gobierno que menos responsabilidad tiene porque es el que menos ha gobernado. Entonces, en efecto, el presidente Abinader ha tenido una postura responsable en cuanto al tema haitiano. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de la corresponsabilidad partidaria, si vamos a hablar de un tema de responsabilidad, hay que culpar a Leonel, a Hipólito y a Danilo también. Porque solamente en este primer cuarto del siglo XXI, los tres fueron presidentes por 20 años. Y Friusa no nació ayer. Entonces, en ese contexto, evidentemente el presidente Abinader y el gobierno tienen una crisis en redes sociales, en medios digitales o en opinión pública o publicada con el tema de Friusa. Ahora bien, ¿por qué digo que esto tiene un trasfondo que me indica cómo va a quedar el ejercicio político? Porque hay dos temas fundamentales, uno de la sociedad y uno de los presidenciables. Lo de la sociedad es mentira. Somos una sociedad de hipócritas. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un doble discurso con este tema de los haitianos. ¿No me lo creen? Ustedes me han escuchado decir aquí, díganme cuándo va a variar el sistema para que la construcción no sea en virtud de la mano de obra haitiana, o para que el campo no sea en mano de obra haitiana, o para que la hotelería no sea en manos de obra haitiana, que ya los que atienden en los hoteles son haitianos. Ni hablar del tema de operiarios, o como dice hoy la prensa, que más de la mitad, la mayoría de los motoconchos en el Gran Santo Domingo son ilegales haitianos. Un gran amigo mío esta mañana me demostró la hipocresía del discurso dominicano en esa dirección con un ejercicio que hizo, que se lo voy a compartir. ¿Qué decía él? Todo el mundo quiere que se lleven a los haitianos, pero los haitianos de los otros, no los de nosotros, los de los otros, no los de nosotros. Dijo él, levante la mano los que sepan que el alcohol hace daño. Eran como 50 personas y como 45 levantaron la mano. Levante la mano los que toman alcohol, sea romo, tequila o vino. Y como 30 levantaron la mano. Dice él, levante la mano los que están de acuerdo con que se lleven a los haitianos. Los 50 levantaron la mano. Ahora levanten la mano los que reciben algún servicio de haitiano. Los 50 levantaron la mano. Entonces, es imposible que hablemos de deportar cuando no hay un tema de compromiso de variar el sistema y no pasarnos en denunciar. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo político? Cuando viene la crisis perceptual, todo el mundo se quita. Y yo siento que el PRM
está acusando el presidente Abinader en este momento de algo que un presidente como ese no merece por su honestidad y coherencia en cuanto al tema de no modificar la Constitución para su reelección, que es la soledad del poder. Y es que cuando viene la crisis todo el mundo se quita. Y se lo voy a decir puntualmente. Ustedes han escuchado, salvo Homero Figueroa, que era quien le correspondía a un funcionario solidarizarse con el gobierno con el tema de lo hecho en Friusa. Porque yo no lo he escuchado. Ustedes han escuchado a un dirigente de importancia del PRM solidarizarse, implicarse con el tema gubernamental con Friusa. Yo no lo he escuchado. Peor aún, yo no he escuchado a prácticamente el 80% de los presidenciables pronunciarse con respaldo al tema de Friusa al gobierno. Ese es un tema que atañe al turismo. ¿Se ha pronunciado David Collado con eso? No. Ese es un tema que atañe a la nacionalidad y Carolina es secretaria general. ¿Usted ha escuchado a Carolina pronunciarse con eso? No. ¿Usted ha escuchado a Wellington pronunciarse con eso? No. Al único que yo he escuchado pronunciarse con eso desde el primer día es a Yayo Eduardo Sanz Lobatón, que con un tuit que me voy a permitir citar, dijo lo siguiente: desde muy joven protesté y por esto me siento orgulloso de ser parte de la administración Abinader, que protege ese derecho, ese acto sagrado que conlleva también la obligación de hacerse conforme a la ley. Además, con el tema de Haití, este gobierno será reconocido por la historia como el más responsable de todos. Vamos, Yayo se está implicando con firmeza en respaldar a su partido, a su presidente y a su gobierno en este sentido. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nadie dice nada? Pero es una actitud recurrente. ¿Se les olvidó lo que pasó con la reforma fiscal? ¿Ustedes escucharon a algún presidenciable apoyar a su gobierno en la reforma fiscal? Eso trataba el tema de turismo y hablaba de eliminar la exención fiscal del Confotur. ¿David dijo algo? No. Eso hablaba de afectar los fideicomisos con los que la capital se construye inmobiliariamente. ¿Carolina dijo algo? No. ¿Wellington dijo algo? No. El que salió al frente fue Eduardo Sanz Lobatón. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Que al final el que se la juega por Luis, ya sea porque es amigo de Luis y tiene conciencia y solidaridad de lo que le costó y le duele Luis, es Yayo. O porque tenga sentido político y sabe que sin Luis no hay más nadie. Que si se descalabra el gobierno del PRM, ninguno va a tener opción. Entonces, protegiendo al amigo, protege su opción de poder. Finalmente reflexiono diciendo que decía John Maxwell que la firmeza es el mejor instrumento para el éxito. Y los PRMistas deberían ser firmes con su gobierno porque hizo lo mejor que podía hacer con el tema de Friusa. Los funcionarios deberían ser firmes en su gobierno porque sin Luis no tienen otra perspectiva de poder. Y los presidenciables deberían ser firmes con su presidente porque no puede ser que Luis sea bueno para que los haya a ellos exponer delante de la gente y cuando llegue la crisis desmontarse de forma urgente. Que sean firmes como Eduardo Sanz Lobatón porque el PRM está mirando y como decía Tony Bengoa, si las elecciones o cuando sean las convenciones dentro del PRM, sin duda el PRM va a elegir al que entienda que los representa, al que entienda que los vincula, al que entienda que los defiende mejor. Y ese es Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Por eso digo que Friusa me demuestra una vez más que el candidato presidencial, sin dudas ni vacilación, será Eduardo Sanz Lobatón. Ahí se lo dejo. Llámame, Fariña.